La verdad que son súper espirituales. Yo cuando estoy de vacaciones, estoy de vacaciones. Pero gracias, porque más allá de eso hay una hermosa amistad. Son unos preciosos anfitriones, quiero decírselos públicamente. Hemos estado en este año ahí en esa hermosa provincia de San Luis y como anfitriones, excelente, ¿sí? Así que gracias, querida familia, gracias por tanto amor, ¿sí? A pesar de la distancia, pero tenemos una amistad de casi 30 años, ¿no? Por allí andamos, mucho tiempo y distintas situaciones, así que damos gracias al Señor por ustedes. Pero vamos a ir a la palabra. ¿Cuántos me dicen un fuerte amén? Hemos venido por la palabra, hemos venido para que el Señor pueda guiarnos, orientarnos. Y si vamos al libro de Isaías, capítulo 55, es un hermoso texto que el Señor nos ha dado para este año. Sabemos que hay un propósito sobre la iglesia. ¿Cuántos me dicen amén? Y el Señor año tras año nos sostiene de una y de otra forma, sostiene a la iglesia y enfoca a la iglesia para cumplir ese propósito. Yo les decía que el propósito es el deseo y la determinación de Dios que Él ha tenido cuando nos dio vida, ¿no? El deseo de Dios. Yo digo, qué tremendo. Cuando Dios creó su vida y creó la mía, Él tuvo un anhelo y un deseo, ¿no? Y el deseo es que podamos cumplir ese gran propósito por el cual fuimos creados. A veces nosotros no nos damos cuenta y pensamos que solamente somos una casualidad. Yo les decía a ustedes que mi madre me quiso abortar 3 veces, ¿sí? Y acá estoy, ¿no? Cuando Dios tiene un propósito sobre algo o sobre alguien, lo va a cumplir. Por eso que es difícil escaparse de Dios, es difícil esconderse de Dios, porque de una de otra forma Dios siempre nos va a volver a un génesis, al sueño de Él. El amor de Dios es tan grande, ese amor que no lo podemos comprender porque cuanto más nos llama el Señor, más lejos nos vamos de Él. En el libro de Oseas dice, con cuerdas de amor te he atraído, y cuanto más te atraía, más te alejabas. Y le habla a un pueblo que fue elegido por Dios con un sueño, un propósito, el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, les decía hoy a la mañana a los hermanos, no fue elegido por su capacidad, no fue elegido por sus fuerzas, no fue elegido por el intelecto o la sabiduría. El pueblo de Israel fue elegido por ser el más débil, el más pobre, el desamparado, el que nadie quería. Y eso se asemeja a nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén? Nosotros no hemos sido elegidos por Dios porque teníamos las capacidades mayores. No hemos sido elegidos por ser los más fuertes o los más sabios. Dice que lo vil, lo menospreciado, lo que no entraba en este mundo, Dios lo elige porque Él tiene un sueño. Por eso vuelvo nuevamente a ese amor tremendo de un padre. De un padre que por más que querramos a veces alejarnos o escondernos, Él sigue golpeando las puertas de nuestro corazón para atraernos hacia Él. Ahí podemos ver cómo ese pueblo de Dios, el Señor tenía ese sueño, el Señor tenía una determinación sobre sus vidas, pero ellos decidieron buscar otros dioses, golpear otras puertas, buscar otro tipo de bendición. Y mire si no se parece a nosotros. Dios nos da todo y quiere atraernos, pero muchas veces nosotros nos escapamos de Él y queremos hacer nuestra voluntad, porque el hombre, cuando hablo del hombre hablo del género humano, por naturaleza se escapa de Dios. Podemos ir, y vamos a ver dentro de un ratito, desde el huerto del Edén, el hombre decide escaparse de Dios, esconderse de Dios,
hacer lo contrario de Dios. Pero Dios sigue golpeando las puertas del corazón. Dios sigue llamando a una humanidad. Y Dios sigue llamando a un pueblo para acercarse hacia ellos. Sabe que en este texto, no sé si usted ha tenido la oportunidad de leer todo el capítulo 55 del libro de Isaías, pero usted va a ver 2 o 3 cosas muy importantes. Primero, Dios le dice a quién está llamando. Luego el Señor comienza a hablar cuál es el destino de ellos, cuál es el propósito por el cual los llamó y a qué quiere llamarlos. Y luego cierra con un final hermoso. Y el final es en el verso 13. Dice: en lugar de zarza crecerán ciprés, en lugar de ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Pero comienza con algo. Usted sabe que Dios siempre ha comenzado con un génesis, un principio, para que luego se desarrolle todo el resto. Y el Señor comienza en el capítulo 55 con una palabra. Y la palabra es a todos los sedientos. Y los sedientos no son los más capacitados. Los sedientos no son los que son autónomos. Los sedientos no son aquellos que tienen más fuerzas. Los sedientos son aquellos que intentan día tras día acercarse a Dios, que aunque caigan se vuelven a levantar, aunque sean débiles se fortalecen en el Señor. Los sedientos son aquellos que intentan día tras día agradar a Dios. Dígame un fuerte amén. Por eso en esta tarde están los sedientos del Señor. Dele un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Amén. Personas comunes, pero personas que han tomado una decisión, una determinación. Qué difícil que es, ¿no? Sabe que en estos días, ¿cuándo fue? Creo que fue el jueves o miércoles. Fuimos a llevar a mi esposa a que ella tenía que ir a ver una persona lejos de acá. Entonces a la vuelta dije: voy a poner el GPS, pero no le voy a hacer caso. ¿Cuánto le hacen caso al GPS? ¿No? Entonces íbamos por acá, por allá, y le digo a mi hijo: vamos a tomar y vamos a cortar camino. Pero la voz del GPS me decía que no, que no. Mire, no sé por dónde nos metimos. Creo que recorrimos Varela, aledaños, y no sé cómo salimos a Bosques, ni idea cómo salimos ahí, porque yo venía del otro lado, así que... Pero ¿cuántas veces nos pasa lo mismo? Que Dios quiere instruirnos, enseñarnos, guiarnos, que Dios quiere advertirnos. ¿Cuántos me dicen amén? Pero nosotros seguimos nuestro camino, y está esa voz que de continuo nos dice: no es lo que te conviene, no te llamé para eso. Y yo creo que perdí por lo menos media hora metiéndome por todos lados, que esa media hora podía haber llegado a mi casa y haber tomado mate, haber tenido un descanso. Llegué a mi lugar, claro que llegué a mi lugar, pero tardé. Y mire si no se parece a nuestras vidas. Cuando Dios nos marca y nos dice: esta es la ruta por la cual quiero que vos llegues. Este es tu destino. Yo te formé, te hice, te entretejí, como dice la palabra, desde el vientre de tu madre. Y ahí viene a mi mente algo tan hermoso, que nuestras vidas no son casualidad. ¿Cuántos me dicen amén? No sos producto de un hombre y de una mujer. Sos el producto del sueño de Dios. Sos el resultado del anhelo de Dios. Entonces, acá podemos ver cómo este pueblo, Dios les vuelve a recordar y les dice: yo les voy a decir algo, pero no a cualquiera. Les voy a decir a esos sedientos, aquellos que quieren volver a levantarse, aquellos que quieren volver a ser sanos, que quieren volver a ser libres,
Pero ¿cómo, pastor? Si ellos vieron las maravillas, el poder de Dios, vieron todo, pero sus corazones muchas veces han estado endurecidos. Y aquí podemos ver cómo esa invitación que Dios hace. ¿Y para qué Dios hace esa invitación? Para recibir la gloria de la restauración a Israel. Porque piense esto, querido hermano, Israel tenía un propósito, pero necesitaba ser restaurado para ese propósito. Su vida y mi vida tienen un propósito, pero necesitamos ser restaurados para cumplir ese propósito. Dígame un fuerte amén. Exactamente las mismas condiciones. En el verso 5 dice: he aquí llamará gente que no conociste, y gentes que no conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios. Dios les dice: miren, el mundo me va a conocer a través de ustedes. Ustedes son mis representantes, mis embajadores, y todos se van a acercar a mí por causa de ustedes. Pero hay algo que primeramente tenemos que hacer. ¿Y qué es eso? Ser y estar sedientos. Dice el verso 1: a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed, venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Dios les dice a ese pueblo, a ese remanente. Yo les explicaba a los hermanos, el reino estaba dividido en dos partes: Judá la del norte, que había sido esclavizada, y Judá del sur, que toda la profecía de Isaías va enfocada a esa Judá, a ese remanente que Dios tenía con un propósito. Dios no quería que ellos sean cautivos, y les habla diciendo: sobre vos yo tengo algo especial. Sobre vos muchos van a verte, van a mirarte y van a quererme a mí. Y es a veces lo que nosotros no comprendemos, que nosotros somos esos representantes de Dios. Dígame un fuerte amén. Y donde estemos, irradiamos la gracia, el amor y la misma misericordia de nuestro Padre Celestial. Imagínese qué valor Dios le da a su vida. Y a veces nos miramos al espejo, miramos nuestras manos y decimos: realmente no servimos para nada. Y yo creo que en una parte es así. Nosotros sin Dios, sin Él, nuestras vidas no tienen sentido. Nuestro hogar no tiene sentido. Nuestra familia no tiene sentido. Nuestro futuro no tiene sentido. Nosotros tenemos sentido cuando estamos hambrientos de Dios, cuando estamos sedientos de Él. Y algo que dice: venid, el Señor hace una invitación a Él de comprar, y habla de que esa gracia, ese regalo que Dios tiene sobre usted y sobre mí y sobre el mismo pueblo de Dios, no se puede comprar. Por eso dice: no hay precio para eso. Porque Dios, cuando hace un regalo, no hay precio para el regalo. ¿Cuántos me dicen amén? La salvación suya y mía no tiene precio. Dice: vengan y compren, tomen. Y habla de esos alimentos tan preciados y tan caros para esa época, como era el vino y la leche. La leche simboliza el alimento, el vino simboliza esa alegría, ¿no es cierto?, que puede dar al corazón. Y el único que puede dar alegría al corazón del hombre es el Señor. Por eso vuelve a hablar nuevamente diciendo: a los sedientos, a los sedientos. Piense, querido hermano, que no habla a los más fuertes, no habla a los que no tienen problemas, no habla a los que no tienen crisis, no habla a aquellos, como dice allí el tanguero, ¿no?, que la vida le ríe y canta. Le está hablando a hombres y mujeres necesitados, dolientes, hombres y mujeres
quizás con angustia en el corazón, con tristeza, con debilidades. Hombres y mujeres que no comprenden lo que está sucediendo, o usted entiende lo que pasa sobre su vida. ¿Cuántas cosas no entendemos? Por eso es que esta palabra es para nosotros, diciendo, yo lo único que estoy pidiendo es que te acerques, que vengas. No te pide otra cosa el Señor. Y el Señor no te pide, no tiene precio lo que Él te da. Por eso dice, venir y comprar sin precio lo que tu alma está necesitando. El alma del hombre es la única que puede interponerse con Dios. Porque en el alma del hombre están involucrados los sentimientos, los pensamientos, las actitudes, las reacciones, el carácter. El alma del hombre es aquella que muchas veces es una barrera para que Dios esté obrando sobre nuestras vidas. Cuando usted va a este texto y al contexto, usted puede ver cómo el alma de ese pueblo era el que los separaba del amor eterno de Dios. Dios tenía sueños, Dios tenía propósitos, pero ellos querían otra cosa. Ellos querían algo distinto, diferente. Por eso vuelvo nuevamente, un llamado de un padre a sus hijos. Y qué hermoso que es cuando un padre llama a su hijo. No sé cómo ha sido su relación con su padre. Yo a veces pienso, ¿no es cierto? Mi papá no ha sido una persona mala, pero yo jamás tuve un abrazo de mi viejo diciéndome te amo. Jamás. O cuánto te quiero, hijo. No sé si usted lo ha experimentado. Yo no lo tuve. Sí, un hombre que trabajaba y se esforzaba, ¿no es cierto? Y nos daba, nunca nos hizo faltar nada. Eso, me tengo que sacar el sombrero ante eso. Pero quizás lo que necesitaba mi corazón era un abrazo diciendo, hijo, cuánto te amo. Por eso es que a mi hijo yo lo vuelvo loco, diciendo cuánto lo amo. Y yo sé que aún los hijos de mis hijos van a ser aún mejores, porque es algo que nosotros tenemos que transmitir como padres. ¿Cuántos me dicen amén? Poder estar cercanos. Y este Padre Celestial quiere para sus hijos una vida diferente. ¿O usted no quiere una vida diferente para sus hijos? Quizás por las situaciones que usted ha pasado, por los dolores que usted ha pasado y yo he pasado. Yo no quiero que mi hijo lo pase. Por eso el Padre Celestial, Él sabe que de la única forma que sus hijos puedan tener una vida de victoria es estando cerca de Él. Por eso vuelve a hablarles el Señor a ese pueblo rebelde, endurecido, cabeza dura, como usted, cascarrabia, como usted quiera llamarlo. Y le dice a los sedientos, vengan, vengan porque yo quiero restaurar sus vidas. Yo quiero hacer algo diferente sobre sus corazones, algo distinto, para que me pueda reflejar a través tuyo a mucha gente. Hoy le decía a los hermanos, y había un hermoso grupo de hombres y mujeres en este lugar, y les decía, mientras nosotros estamos aquí en una fiesta espiritual, hay personas que se han suicidado, hay personas que se han colgado, cortado las venas, tomado pastillas, hay personas que han decidido matarse, hay personas que han sido quebrantadas, rotas, familias. Hay niños que han sido abusados, golpeados. Mientras nosotros estamos en una tranquilidad y en una paz tremenda, hay un mundo convulsionado que necesita ver a Dios. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Y saben cómo van a ver a Dios? Dice que es el hermoso privilegio que ni siquiera los ángeles lo tienen. Y nosotros somos los mensajeros.
Por eso el Señor les habla a ellos, para que abran sus corazones y a través de esas vidas muchos puedan acercarse. Y luego el final es hermoso, pero hay una decisión. El día viernes hablaba sobre decisiones y hablaba sobre los dos caminos, el camino angosto, el camino ancho. Hablaba sobre las dos puertas, la puerta estrecha y la puerta ancha. Hablé también sobre dos construcciones, sobre la arena y sobre la roca. Nosotros somos los que decidimos. Y Dios quería que ellos tomen la mejor decisión. Pero la decisión que ellos tomen no es para habitar tranquilos. O como dice el libro de Ageo, que vivían en casas artesonadas, casas cómodas, sino que Dios los había llamado, y lea después el primer capítulo del libro de Ageo. Dios los había llamado para construir el templo, para que su nombre sea exaltado, pero se habían retraído en sí mismos y en sus propias necesidades. El Señor ve todo lo que usted está viendo. ¿O usted no mira un noticiero? ¿No ve la destrucción que hay? ¿No ve el caos, inundaciones, allí muertes, guerras? ¿No ve allí los sismos, la violencia, la ambigüedad de la sociedad? Todo eso que está pasando, Dios lo está viendo. Y nosotros como iglesia somos aquellos responsables de poder transmitir el amor de Dios. Por eso es que Dios no buscó otro recurso. Yo digo, Dios podía haber puesto un solo ángel que hable y la tierra sería conmovida. Pero Dios no usó nada. Dios usa su vida y mi vida porque son vidas con propósito. Y ese propósito Dios quiere lograrlo. Pero nosotros somos la limitación del propósito. Podemos decir las fuerzas, la salud, podemos poner la excusa que querramos, pero hay algo. Dios quiere volver a levantar a su pueblo para que Él pueda reflejarse con amor y con bondad. Dígame un fuerte amén. Amén. Una vida con sentido, una vida con propósito. Y la cercanía hacia el Señor y a su palabra, eso traerá un despertar en el corazón. Por eso el Señor habla de los sedientos y habla de ir hacia Él. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, hay cosas que pasan en nuestro corazón. Amén. Hay situaciones que comienzan a liberarse, a sanarnos, a fortalecernos. Comenzamos a encarrilarnos, como dirían muchos, a encauzarnos. ¿Cuándo? Cuando nos acercamos a Él. Nos acercamos a su palabra, a sus promesas. Y usted sabe que la cercanía a Él y a su palabra va a traer ese despertar, como decíamos recién, en cada uno de nuestros corazones. Pero hay algo que el Señor Jesús dijo, que cuál es nuestra posición. Y esto podemos encontrarlo, si usted me acompaña, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 13. ¿Lo tiene ahí? ¿Amén? Muy bien. Si no, lo tenemos acá atrás. O lo teníamos. Dice: vosotros sois ¿qué? La sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para más nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres.
Verso 14 dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte, no se puede esconder. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de una mesa, sino sobre el candelero, sí, y alumbra a todos. ¿Vos sabés que tu vida está hecha para alumbrar? Y algo que buscaba aquí, ¿no?, de esta enseñanza de Jesús y de la importancia de la sal. Usted sabe que la sal sirve para dar sabor y realzar a las comidas. ¿Ha comido alguna vez sin sal? ¿Cuántos han comido sin sal? ¿No? Y es riquísimo. No. Aunque sea un poquitito, ¿no? Cada vez que voy al médico me dice, ¿usted come sin sal? Le digo, pues no le voy a mentir, pero tampoco le voy a decir que no. Entonces ya sabe, me dice, pero tenés que comer sin sal. Y usted sabe que la sal es algo bueno, pero también es dañino. Pero yo he puesto aquí la importancia de dar sabor y la luz, la importancia de brillar en medio de las tinieblas. Brillar en el medio de la oscuridad. Brillar muchas veces en medio de esa familia que no conoce, de ese esposo, de esa esposa, de esos hijos. Entonces, pero pastor, ¿qué tiene que ver con los sedientos? Tiene mucho que ver, porque es cuando el Señor habla e invita a su pueblo para ser parte de su sueño. Y el sueño de Dios está en el Evangelio según San Juan capítulo 3, verso 16, cuando dice, de tal manera que hizo Dios, amó al mundo, que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree, ¿qué pasa? No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe cuál es el sueño de Dios? La vida eterna. La vida eterna sobre tu familia y sobre la mía. La vida eterna sobre nuestros vecinos. La vida eterna sobre ese esposo, esa esposa. La vida eterna sobre aquellos que están cercanos a nosotros. Por eso es que el Señor es muy, se puede llegar a decir, muy incisivo en la posición nuestra. Y Jesús lo realza en el Evangelio, diciendo quiénes somos. Somos la luz y la sal. Y usted sabe que la sal se utilizaba para conservar. En esa época, la sal tenía aún casi el precio del oro, porque tenía un valor tremendo la sal. Y en estos días, cuando fuimos allí a San Luis, fuimos a una salina, ¿no? Uy, yo digo, acá me hubiese hecho rico yo. Claro. En esa época ustedes saben que se vendían, era precio de sal. Y la sal se utilizaba para conservar y se usa, como no había heladera, se ponía allí en medio de la sal los cocinaba. Y la sal simboliza algo para preservar. Dice, ustedes son la sal, no solamente sazonan, sino son aquellos que pueden perseverar la vida donde no la hay. Usted y yo somos esos agentes transmisores de vida. Somos aquellos que podemos preservar la vida mediante la oración, mediante una palabra, mediante un abrazo, mediante quizás, mira, no te caigas, te levanto. La vida de Dios está en vos y está en mí. Y aquí podemos ver, como nos decía hoy en los anuncios nuestro hermano, el día miércoles fue algo hermoso. Y gracias a todos los que nos han ayudado y se han conectado y han aún pasado allí para ser anfitriones. Y fue algo hermoso, donde mucha gente se ha añadido. Gente desesperada, queridos hermanos. Porque la ansiedad está siendo la enfermedad de la época. La ansiedad, la tristeza, la angustia.
porque son enfermedades del alma. Y el enemigo está obrando y puntualizando en el alma del hombre para que sea quebrantado y no busque a Dios. Por eso es que nosotros somos esa luz y esa sal que podemos tomar a los ciegos y llevarlos a esa luz, que podemos levantar a una persona que se ha caído, que podemos abrazar a alguien que ya ha perdido la esperanza, que mediante un mensaje, algo tan ínfimo, hoy tenemos las redes sociales, y mediante un mensaje poder decirle, hay una oportunidad en tu vida. Usted no tiene idea de quién es para Dios. No tenemos noción, queridos hermanos, que somos instrumentos, pero a veces nuestro entorno, a veces las preocupaciones, a veces la problemática diaria es más fuerte que quién somos nosotros. Yo no sé de dónde te ha sacado a Dios, pero muchos de los que están acá yo sé de dónde Dios los ha sacado. Y Dios los ha sacado de un pozo tan hondo, del lugar lleno de tinieblas, donde muchos decían, ya no hay más oportunidad para tu vida. Pero el Señor volvió una vez más a decirte, no te voy a dejar hasta que cumpla todo lo que te he prometido. Amén. Ese es Dios. Un Dios amplio en amor y misericordia. Un Dios de oportunidades. Un Dios que muchas veces le hemos dado la espalda y no hemos recibido el castigo que merecíamos. Y ese Dios le habla al pueblo y Jesús le dice, ustedes son la luz y la sal. Aunque muchas veces no tengas las fuerzas para levantarte a la mañana, aunque muchas veces la angustia te abrace, aunque muchas veces los temores te invadan, vos sos alguien importante para el reino de Dios. Dígame un fuerte amén. Jesús da una absoluta enseñanza para que cada uno de nosotros tomemos el valor por lo cual hemos sido creados. Amén. Pero dice que la luz no se tiene que esconder. Y yo quiero hablar algo sobre eso, sobre escondernos. Porque muchas veces nos escondemos. Y nos escondemos casi siempre para no revelar quiénes somos. Nos escondemos por vergüenza, por limitación. Nos escondemos porque no nos sentimos capacitados. Nos escondemos porque vemos nuestra realidad y decimos, esto no es para mí. A veces tenemos una baja autoestima. Por eso le digo que el enemigo trabaja en el alma. Y nos escondemos de Dios. Usted sabe que la psicología, los que estudian la mente del hombre, hablan de esconderse como un mecanismo de autodefensa, porque quizás esa persona ha sido lastimada o dañada, y una de las formas que hace es esconderse, para no revelar su absoluta necesidad. Usted sabe que nos escondemos detrás de una barba, nos escondemos detrás de un bigote. No le hablo a las mujeres, por favor. Por favor, no se me ofenda. Nos escondemos detrás del pelo, detrás de una gorra. Nos escondemos. Porque hay algo en nosotros que no queremos revelar. Que no queremos que otro se entere. El problema es cuando nos escondemos de Dios. Porque dijo el salmista, ¿a dónde puedo huir de tu presencia? Hermano, hermana, no nos podemos esconder del Señor. Porque sobre tu vida Él tiene un propósito.
Y ahí sí acompáñeme al libro de los Salmos, capítulo 139. Donde un hombre llamado David verso 7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y en el Seol hiciere mi estrado, he aquí tú estás. Si tomares las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asiará tu diestra. ¿Sabe lo que le está diciendo David? Hoy le decía a los hermanos que por más que yo me quiera esconder, vos me vas a encontrar. Por más que me quiera ocultar, vas a salir a mi encuentro. Por eso David dijo: ¿a dónde puedo ir? Si me voy allá a lo profundo, vas a llegar. Yo no sé si usted ha sido resistido al Evangelio. ¿Ha sido resistido al Evangelio? ¿No? Bueno, yo sí. Y me crié en un hogar cristiano. Yo no quería saber nada con Dios. Pero había algo dentro de mi corazón que era Dios. Y donde iba había alguien cristiano. En el trabajo, en el colegio, en la facultad, alguien me hablaba de Dios. Subía al tren y alguien, esos locos predicando en el tren. Me sentaba en una plaza y estaban los locos ahí del centro de Quilmes predicando. Y yo me resistía, me ocultaba, hacía, veo como la despechada. Tenía el pelo largo en esa época, así. Ahora trato que no se mueva mucho, ¿no? Y miraba para allá y ellos estaban acá, pero mi oído estaba ahí. ¿A dónde podés esconderte? Y usted sabe que ese tremendo amor de Dios, ese propósito, ese sueño de Dios, cuando te formó y te creó, ¿qué es lo que dice David? Ahí me vas a encontrar. Porque Él va a seguir golpeando. Dice el libro de Apocalipsis: yo estoy a la puerta y llamo. Y Él sigue llamando. Él nos sigue buscando. Él lo sigue intentando, diciendo: yo quiero restaurar en una totalidad tu vida, tu familia, tu hogar, tu corazón, tus sueños, tus anhelos, para que cumplas el propósito por el cual fuiste creado. Y el Espíritu Santo sigue trabajando en nuestra alma, en esas heridas profundas, que quizás hemos sido marcados, rechazados, hemos sido golpeados, abusados. Y el Espíritu Santo nos vuelve a decir: de la única forma que seas sano es volviendo a tu fuente y mi fuente de origen. Por eso el Señor, ¿a dónde podemos escondernos? Muchas veces nos escondemos de Dios cuando Él nos llama, cuando Él nos invita, cuando el Señor nos convoca. Y yo hoy les hablaba, hay un texto bíblico que no lo vamos a buscar, en el Evangelio según San Lucas 14, del 16 al 24, donde dice que había un dueño, un hombre que hizo una gran cena, e hizo una invitación, y todos ponían excusa, todos se escondieron de esa invitación. Y yo creo que Dios sigue invitando tu vida y mi vida día tras día. ¿Cuántos me dicen amén? A los sedientos, a que podamos ir a ser llenos, restaurados, fortalecidos. Yo no sé cuál es tu historia en esta tarde, pero sí te digo algo: la palabra no es para los indiferentes, la palabra no es para los que le dan vuelta la cara a Dios,
La palabra es para aquellos necesitados como yo, para esos sedientos, para aquellos que necesitamos ser restaurados por Dios, ser sanos, ser libres, ser fortalecidos. Hoy cantábamos en el poder de tu fuerza y qué hermoso que es eso, porque declaramos la necesidad de que Dios intervenga sobre nuestras vidas y sobre nuestra familia. Amén. Volver al Señor, porque Él nos dará vida. El Señor renueva, llena, nos da paz. Yo puse, quizás estemos insensibles, lastimados, dolidos, alejados, cansados. Hay tanta gente que lo ha intentado de tantas formas y ha golpeado tantas puertas que ya está cansado, dice, ya esto no es para mí. El Señor dice, sí, porque es para los sedientos. Es para aquellos que quieren algo distinto en sus vidas. Estamos a semanas de comenzar un 2025 y yo no sé qué es lo que anhelás para tu vida y tu familia, pero a mí me gustaría algo como pastor, que anheles algo distinto, diferente. Que anheles poder cumplir ese propósito sobre tu vida. Pero pastor, no tengo las fuerzas. El texto no habla de lo que vos tengas, sino de lo que Él es. El texto no habla de lo que vos puedas darle, sino de lo que Él quiere darte. Dice, vení, vení, porque ahí yo te voy a dar el alimento y la alegría, la paz que estás necesitando. Y cuando allí estamos, el Señor comenzará a hacer una obra gloriosa en nuestro corazón, en nuestra casa y en nuestra familia. Amén. A todos los sedientos, a todos. Y quiero cerrar en esta tarde diciendo, si hay un lugar como hijos de Dios y que podamos escondernos, hay un solo lugar y es en Jesús. No podemos escondernos de Jesús, pero sí podemos escondernos en Él. Porque cuando nos escondemos en Él, se pone en práctica el Salmo 91. Dice, el que habita el abrigo del Altísimo, el que está bajo la sombra del Dios omnipotente, puede decir, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien voy a confiar. Y no voy a confiar por lo que yo soy, sino voy a confiar por lo que Él es. No voy a confiar por lo que yo pueda darle, sino voy a confiar por cuánto amor Dios tiene para cada uno de nosotros. Dígame un fuerte amén. Amén, amén. Dejar de tratar de escondernos, ocultarnos detrás de tantas cosas. Y yo les decía que hubo un hombre llamado Adán, una mujer llamada Eva, que lo que hicieron en sus vidas fue esconderse. Y se escondieron cuando le fallaron a Dios en el huerto del Edén. Y se escondieron detrás de unos árboles, arbustos, creyendo que Dios no los iba a encontrar. Ahora, Dios sabía dónde estaba, pero quería que ellos salgan. Un hombre llamado Elías se escondió y estando en el medio del desierto se ocultó debajo de un enebro. El enebro es un arbusto que no tiene más de 80 centímetros, 70. Y él se escondió ahí abajo. Y luego de allí se fue a esconder en una cueva. Dios lo llama, envía ángeles, lo alimenta y se sigue escondiendo porque no quería atravesar una realidad. Y la realidad era que Dios tenía un propósito sobre Elías. Dios tenía un propósito sobre Adán y sobre Eva. El único problema es que Dios quería encontrarlos. Dígame un fuerte amén. Ahora, ¿para qué Dios quería encontrarlos? ¿Y para qué Dios quiere encontrarte a vos y a mí?
hay dos o tres cosas muy importantes. La primera, el Señor quería encontrarlos para sanarlos, porque Adán y Eva habían pecado. Adán y Eva habían cambiado su futuro y se habían alejado de Dios. Elías estaba allí con su dolor, su angustia y con su depresión, su tristeza, y tenía un revoltijo dentro, pero Dios quería llamarlo para sanarlo. Por eso usted va a ver cuando Elías, Dios lo llama, dice primero un torbellino y pasó un tumulto de cosas, y después vino un silbo apacible, y ahí estaba Dios, dándole la paz que Elías necesitaba en su alma. Adán y Eva, el Señor le dijo: ¿dónde están? ¿Dónde se han escondido? El Señor quería sanarlos, restaurarlos y nuevamente encauzarlos para que ellos puedan cumplir el propósito. ¿Se da cuenta qué grande es el amor de Dios? ¿Se da cuenta que Dios no le dijo a Elías: Elías, quedás descartado porque me fallaste? Adán y Eva, porque pecaste, ya ustedes voy a buscar a otros hijos. Sí hubo una consecuencia, pero había un propósito. Y el propósito se ha cumplido y se sigue cumpliendo. Entonces vemos que detrás de las situaciones Dios quería llamarlos para sanarlos, restaurarlos y que ellos realmente puedan cumplir el propósito. Dios te está llamando a vos y a mí para sanarnos, para restaurarnos y que realmente podamos reflejar su amor, su gracia y su poder. ¿Cuántos me dicen un fuerte amén? Ponete de pie, por favor, en esta tarde. Te voy a invitar que puedas tomar la mano de algún hermano y vamos a orar